Soy Celeste, tengo 22 años, vivo en José León Suárez. Estudio Ciencias de la Educación en Filosofía y Letras en la UBA. Milito en el peronismo militante en la facultad y también hago trabajo barrial relacionado a la educación en la zona donde vivo. Yo ingresé a la carrera creyendo que era otra cosa, que iba a salir profesora de historia y geografía, no sabía. Desde que era chiquita siempre jugaba a la maestra y ese tipo de cosas. Cuando empecé a cursar me interesó aún más la salida laboral que creía en un primer momento que iba a tener. Mi nombre es Germán Esquivinato, soy estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Estoy hace 3 años en la carrera. Desde el año pasado estoy haciendo el profesorado de Educación Primaria en el Normal 7. Y actualmente trabajo como maestro auxiliar en una escuela primaria de acá de la capital. Además, me gusta la música, toco la guitarra en una banda, sigo muchos recitales. Mi nombre es Natalia Peluso, tengo 32 años y vivo en Aedo. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando yo entré tenía como bien claro que se trataba de una formación no para ser maestra o docente, digamos, sino para pensar la educación desde algunas líneas más vinculadas a la gestión y por eso la elegí. En una de las clases me acuerdo que había una profesora que se llama Esther Levy que empezó a preguntar a cada una por qué había elegido la carrera que había elegido. Todos decían por qué querían estudiar, porque querían dar clases de educación popular, porque querían enseñarle a los adultos o porque querían trabajar en la escuela. Y me acuerdo que Esther dijo, bueno, acá la que no vino a cambiar el mundo se equivocó de lugar. Y ahí dije, bueno, no me equivoqué, digamos, esto es... O ese era el enfoque con el que yo había empezado la carrera. Soy Sofía, soy licenciada en Educación, me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una de mis grandes preguntas cuando entré a estudiar Ciencias de la Educación era cómo era ese proceso por el cual un niño aprendía a leer y escribir. Yo quería saber eso. Y decidí Educación porque era una carrera que me permitía articular mi profesión con pensar otro mundo posible, ¿no? O sea, la escuela, en mi perspectiva, es un lugar que puede generar un montón de posibilidades o cercenarlas. En esa disyuntiva creía yo que estaba interesante estudiar algo que me permitiera contribuir a construir otras posibilidades, ¿no? Y creo que eso hago desde que empecé a trabajar, ¿no? La educación es un vínculo, ¿no? Es una construcción de una relación, pero es principalmente la preocupación por transmitir, por poner en relación ciertos saberes que se han construido históricamente con unos sujetos que eventualmente vienen llegando al mundo, ¿no? El hecho de observarlo desde afuera quizás puede llegar a ser una forma de estudiarlo como objeto que se puede modificar, que se puede hacer algo para generar condiciones distintas y que la educación sea la semilla para un cambio social. Yo apunto a eso con la carrera. Una vez que concebimos a la escuela no como parte del mundo por sí mismo, sino como una construcción de la modernidad con un fin determinado, uno ahí empieza a pensar todo el tiempo para qué es la escuela, para qué la educación, qué buscamos
como sociedad cuando formamos a nuestros pibes o a los jóvenes que van a la primaria, a la secundaria, a la universidad, y eso reconfigura todo, porque para mí es la educación, por lo menos la herramienta más noble, más pura, que es la única herramienta capaz de igualar a todos en un momento determinado, y a partir de eso, como que el futuro es modificable, digamos. Yo entré pensando más bien en el área de lo que sería como administración o economía de la educación. Pensaba en los recursos para asignarle a la educación. Y cursé una primer materia que se llama Educación 1 y ahí me cambió totalmente la cabeza, digamos, de lo que me iba a encontrar más adelante en la carrera. Como que era un contenido mucho más ligado a lo que es lo pedagógico, lo político, lo social. Tenía algunas dudas en relación a eso. ¿Qué voy a hacer después de la carrera? Viendo los distintos contenidos que había, las distintas miradas que se podía tener sobre la educación, pude empezar a ver muchísimos más lugares en los que insertarse laboralmente. Mi abuela me decía, vas a ser licenciada en educación, entonces vas a ser directora de escuela. Y yo trataba de explicarle que no era para ser maestra ni para ser directora, pero tampoco sabía decirle exactamente para qué servía la carrera, ¿no? Cuando empecé, lo único que quería era ser ministra de Educación. La verdad, digo, como que pensaba, bueno, algún día voy a llegar a ese lugar o a trabajar en el ministerio, ese era como el objetivo, o como el lugar más visible de desarrollarse como profesional. Después, bueno, obviamente uno abre la cabeza, se abren las puertas y hay un montón de otros lugares donde uno puede gestionar políticas que no son ese. Yo nunca pensé que fuera a vivir de lo que estudiaba. Siempre pensé que estudiaba lo que quería y que no me importaba mucho de qué iba a vivir. Y la verdad es que la sorpresa es grande y sigue siendo grande porque no solamente siempre tuve más trabajo del que podía tener, sino que en general todos nosotros, los egresados de educación, tenemos muchas oportunidades laborales, ¿no? A mí lo que me interesa es lo de políticas educativas y psicopedagogía. Apunto, digamos, esas dos ramas me interesan mucho. La carrera de educación, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, prepara principalmente gente que está capacitada para pensar la política educativa, las decisiones de Estado al respecto, las intervenciones de las instituciones, no solamente macro sociales, sino micro, ¿no? Las escuelas, y colateralmente también forma profesores, pero no es lo único, ni creo aquello en lo que principalmente estén trabajando los egresados de educación. Lo que más me gusta ahora es lo que es el área de historia de la educación. La verdad es que no estoy pensando tanto en ese momento, cuando termine la carrera, en qué voy a hacer, pero siempre está ahí, no sé, la investigación, mismo la docencia dentro de la facultad. La carrera tiene diferentes orientaciones, que son un ciclo de 4 materias que uno cursa después de cursar el ciclo general de materias comunes para todos. Está una orientación en educación formal, bien vinculada a la práctica pedagógico-didáctica escolar. Una orientación en educación no formal. Esta es una orientación muy elegida en Filo. Dicen que los pedagogos de Filo como que siempre tratamos de trabajar en otros ámbitos que no son la escuela, bachilleratos populares, sindicatos, cooperativas de trabajo. Una orientación en ciencias sociales y una orientación en historia, que es la orientación que elegí yo, o el ciclo focalizado en historia de la educación. Una vez que uno termina la facultad, termina muchas veces un poco cansado, pero también es difícil irse de Filo, me parece. Se trabajó mucho por pensar una maestría en educación. Hoy también hay una maestría en tecnología educativa y también hay distintas especializaciones en educación de la primera infancia y son propuestas que tal vez están pensadas para aquella gente que quiere seguir estudiando, tiene ganas de especializarse y que tal vez no están optando por el doctorado o por una opción fuertemente académica, sino que es un primer momento en un recorrido. Sé que se puede trabajar a través de la investigación. Me interesa, pero no sé si es particularmente a lo que me quiero enfocar, a lo que pretendo enfocarme. En este momento estoy concursando para una beca de doctorado
con un tema de investigación o de tesis doctoral que es sobre las nuevas universidades y los nuevos sujetos pedagógicos, específicamente sobre cómo la masificación del acceso de los sectores populares a la educación universitaria reconfigura todas las prácticas más academicistas vinculadas a la universidad. Bueno, ahora estamos yendo a Cuartel Quinto. Es una localidad en el partido de Moreno. Cuartel Quinto es un barrio de trabajadores del tercer cordón del conurbano bonaerense y estamos yendo al profesorado de educación primaria Néstor Kirchner, donde voy a dar clases de pedagogía. Mi trabajo de campo está 100% ligado primero a cómo son las prácticas universitarias en estas nuevas universidades que surgieron en nuestro país a partir del 2003. Y por otro lado, coordino un proyecto de extensión en la Villa 2124 sobre la educación popular en los sectores de vulnerabilidad. La extensión no es ir a dar un taller al territorio, sino que tiene que ver con tratar de involucrarnos en la experiencia lo más posible para ver cómo funciona bien al interior de las prácticas de estas experiencias los vínculos entre los diferentes sujetos. Así que nosotros en principio empezamos a ir en 2011, fuimos un par de meses, íbamos, participábamos del apoyo escolar, dábamos algunos como lineamientos pedagógicos que necesitaban los compañeros que trabajaban ahí, después fuimos haciendo entrevistas, observaciones, y a partir de ahí nos fuimos involucrando en su práctica. Y en este momento del proyecto lo que estamos tratando de hacer es construir un relato conjunto junto con las organizaciones que participaron de cómo ellos creen y nosotros creemos que se construye el sujeto político en sus organizaciones. El objetivo es qué pretendés para mí o cuál es tu fundamento a la hora de enseñar determinado contenido de una determinada manera y por qué enseñarlo, pensando en cuál es la transformación posible, no del otro, sino de la realidad. No para que el otro cambie, sino para que todo cambie y se transforme. Lo más rico de mi experiencia fue haber ido ahí porque todo el tiempo te va haciendo cuestionar, bueno, esto que yo pensaba que lo tenía tan claro o que me sabía la teoría de la educación popular de memoria, cuando llegás ahí al principio haces agua, no sabés qué hacer y además te empezás a vincular con compañeros que tienen un recorrido de formación que si bien no está acreditado académicamente, a veces es mucho mayor que el que tiene uno habiendo cursado 5, 6, 10 años en la universidad. Participo en una organización, se llama el Bondi Educativo o Boulogne Ayuda Boulogne. Nosotros trabajamos con distintas organizaciones barriales. Los chicos en general llegan con muchas problemáticas socioeconómicas, familiares, y intentamos que en las instituciones se les dé un espacio alternativo a lo que es la educación formal, lo que sería la escuela. Toma, mira, vos si querés escribir acá, ¿cuál es la A? A ver, acá, ¿dónde está la A? La acá. Claro, esa es la A, ¿sí? Así hace como una montañita y una raya. Claro. A lo que apuntamos es un cambio social y un cambio social que se puede dar a partir de lo que es la educación. En los últimos años lo que hubo fue una fuerte invitación a proponer experiencias de extensión universitaria, ¿no? Y estas experiencias de extensión universitaria son experiencias que permiten construir un vínculo entre aquel saber que la universidad pone a disposición de los estudiantes y lo que acontece en el cotidiano social. En la carrera de Ciencias de la Educación hay una serie de... No son materias, se llaman créditos. Serían como ensayos de lo que se desempeñaría un licenciado una vez recibido. Tenemos campos en los que podría ocuparse. El crédito en el que participé el año pasado fue impulsado por un grupo de estudiantes que se hizo en el Centro Universitario de Devoto, de la cárcel de Devoto. En Devoto se dictan distintas carreras universitarias. Se dicta Derecho, se dicta Administración de Empresas y Filosofía y Letras en este momento está dictando la carrera de Letras y la carrera de Filosofía.
pero además tiene una cantidad de propuestas de extensión, como esto de la asesoría educativa, cursos de historia, talleres de edición, y lo que se hace allí adentro es discutir con los muchachos, bueno, qué significa la universidad adentro de la cárcel, qué significa la universidad afuera de la cárcel. El primer año nos dimos como un trabajo más de investigación, de recuperar trayectorias escolares de quienes hoy estudian en el CUD. Y este año empezamos a tratar de instalar lo que nosotros llamamos una asesoría educativa en el CUD. Instalar una asesoría educativa supone empezar a pensar cuáles son los problemas educativos que encuentra gente que está privada de la libertad para desarrollar sus historias educativas. Algunas tienen que ver con la documentación, otras tienen que ver con métodos de estudio, ¿no? La verdad es que la educación en contextos de encierro es un fenómeno bastante novedoso que rompe con muchos de los moldes construidos. Y fue encontrarse con muchas cosas sorpresivas. Bueno, ya el impacto de entrar a la cárcel era algo muy fuerte. Y conocer Devoto creo que me cambió el sentido que le di a la carrera. Y me sirve como experiencia para saber qué podría hacer con todo eso que estudio. De alguna manera lo que encontramos es que habíamos abierto una puerta que estaba cerrada, que era la de la educación en contextos de encierro. Habíamos derribado una serie de mitos en torno a quiénes son los que están hoy detenidos y cuál es el lugar de la educación. Se abrieron unas discusiones muy interesantes en torno al derecho a la educación y si el derecho a la educación entraba o no en colisión con la privación de la libertad. Y en todo caso, qué educación tenía sentido en el encierro y qué educación era posible en el encierro. Y yo creo que eso generó un montón de definiciones que excedieron la propuesta de extensión, ¿no? De hecho, el segundo año, muchos de los estudiantes que habían realizado su experiencia en marco del grado, del crédito, de lo que estaban haciendo para su carrera en el primer año, continuaron sin necesidad sin que ya les significara nada en términos de lo que es curricular de la carrera. Yo siempre digo que lo más difícil de la universidad no es estudiar, porque para eso hay que sentarse en una silla y ponerse a leer, sino aprender cómo se mueve la universidad y en dónde estás vos, digamos. Y creo que las principales dudas, si yo tengo que organizar mi carrera, es que no sé si di una materia, si lo que aprendí en esa materia puede llegar a ser funcional a la que pienso dar después o no. En la orientación, para anotarme en las materias, lo primero que vi fue la página de la facultad. Ahí en un párrafo te decían, para los ingresantes en el primer cuatrimestre, anotarse en tal y tal. Y yo lo hice en esas. Y después ya te van orientando compañeros que están más adelante. O mismo hay un sistema de correlatividades para hacer, digamos, en donde si bien no es obligatorio hacerlas, recomienda por una cuestión de contenidos. En Filo lo que está bueno es que eso también se transmite mucho a partir de las diferentes agrupaciones que militan en la universidad. Digo, cuando llegás y te vas a inscribir, siempre hay alguien con una red conceptual de tu carrera que te explica qué es una correlatividad, qué materias se promocionan, cuáles tienen final obligatorio. Y en ese sentido está bueno como no pasar de largo. Después, como lo principal, me parece que es el grupo de estudio. Digo, en la universidad no se estudia solo, o la peor forma de estudiar es solo, porque todo el tiempo entra en juego esto de cómo mira uno las cosas, cómo las ven los otros, y saber hacerse de un grupo de estudio, de amigos, digo, que compartan con uno la cursada, el viaje, facilita mucho la inserción. Yo estoy abierta a esperar cualquier cosa de la carrera. Hoy creo que estoy muy segura de que quiero estudiar esto. Yo recomiendo para cursar la carrera estar abierto a todo tipo de experiencias. Si uno se compromete, si participa, siente que la facultad no es solamente un lugar al que va a estudiar. Cerrarse en los muros de la facultad puede llevar a que todo aquello que uno estudió durante años afuera realmente no le sirve. Me parece importante también discutir todo eso que hay en la facultad con lo que uno ve en la realidad y ver la forma de modificarlo. No es lo mismo terminar la carrera sin haber tenido ninguna práctica educativa vinculada al ejercicio profesional, digo, ni investigación, ni de docencia, ni de extensión,
que terminarla un poco después, habiendo realizado estas experiencias. ¿Sí? Yo si tuviese que aconsejar a un estudiante que recién ingresa, le diría que esté como muy atento a la apertura de los equipos, a cómo ellos integran a estudiantes en sus equipos de cátedra, de investigación, porque eso es lo que te abre puertas a futuro para conseguir trabajos profesionales. Quizás dentro de 7 años puedo llegar a estar en alguna escuela. Me gustaría ser directora sí, directora de alguna escuela, pero en realidad me gustaría estar en el Ministerio de Educación. Pero también, antes de estar en el Ministerio de Educación, tengo que conocer las cosas desde adentro. No puedo opinar solo desde un libro. Tengo que conocer a la gente, la cultura, la forma de enseñar, y ahí, una vez que haya conocido, poder apuntar a un cambio más grande. La educación es crucial en tanto y en cuanto puede ser una herramienta de transformación social, pero no lo es por naturaleza, no lo es per se. No es que donde hay una escuela entonces hay emancipación. La emancipación es una posibilidad que se construye entre todos. Suponer que hay una relación directa en la educación que se produce y la sociedad muchas veces lleva a que cuando esos cambios no se producen, se deje de lado el papel de la educación. Entender que es uno de los factores que ayuda a motorizar esos cambios, también le abre a uno la posibilidad de relacionarse con otras profesiones, con otros campos, saber que hay que hacer un trabajo, digamos, interdisciplinario. No podés limitarte solamente al campo de acción para el que te formaron. No hay otra carrera que me guste más que Ciencias de la Educación. La volvería a estudiar millones de veces. A mí lo que me dio es como la posibilidad de pensar que hay otro mundo posible y que yo puedo ser parte de ese otro mundo que se plantea. Yo me imagino que al graduarme, la facultad puede darme las herramientas necesarias para cambiar la vida de las personas, de los chicos que son el futuro, digamos, de la sociedad. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me